Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde las noticias del mundo del espectáculo, especialmente las de nuestras queridas estrellas turcas, nunca descansan. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí hoy porque prepárense, tenemos algo realmente explosivo, algo que podrá incluso romper el internet si es que aún existe para esa fecha, porque como vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Su copyright, muchos de ustedes estuvieron pensando lo mismo que yo, ¿será posible? ¿Realmente esto pasando? Bueno, abro superíndice 3, chense los cinturones porque vamos a desglosar absolutamente todo lo que sabemos, los rumores, las confirmaciones, las especulaciones y por supuesto, nuestra propia opinión superíndice 3N sobre este tema que ha mantenido a medio mundo en vilo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán las noticias muy frescas, los chismes muy jugosos y los análisis muy profundos sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan ni un solo detalle, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, denle un buen like a este vídeo y compártanlo con todos sus amigos, porque sabemos que hay muchos fanáticos de Can y de Mehmet por auque estar ansiosos por saber de qué copyright estamos hablando. Ahora sin preámbulos, vamos a la noticia bomba, Can Yaman y de Mehmet Özdemir, 10032025. ¿Qué copyright significa esta fecha? Bueno, permítanme ponerlos en contexto. Durante aún más menos los fanáticos de esta pareja, que brillaron con luz propia en la exitosa serie Erkenci Kuay Pug Jaro Madrugador, han estado más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, con un reencuentro, con una segunda oportunidad para el amor. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos creían que esa pasión superíndice 3N se extendía también copyright N fuera de CU Maras. Sin embargo, la realidad fue diferente. Ambos siguieron sus propios caminos, exploraron otras relaciones y proyectos profesionales, dejando a los fanáticos con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de que al buen dúa, el destino los volviera a unir. Y parece que ese dúa podrá estar muy cerca de lo que pensamos. La fecha 10 de marzo de 2025 ha comenzado a circular en redes sociales, en foros de fanáticos y en diversos medios de comunicación superíndice 3N como el dúa en que algo grande, algo realmente importante sucederá entre Can y de Mehmet. ¿Pero qué copyright es exactamente? Ahí radica el misterio, la incertidumbre y por supuesto, la emoción superíndice 3N. Han surgido diversas teorías al respecto. Algunos creen que se trata del anuncio de una nueva serie o película protagonizada por ambos. Imagínense Can y de Mehmet compartiendo pantalla una vez más, reviviendo esa magia que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Será uno con diéresis copyright sito asegurado, un bombazo medio tico que batiru a todos los RU copyright courts de audiencia. Los productores lo saben, los directores lo saben, y los fanáticos lo anhelan con todas sus fuerzas. Otros, muy optimistas y románticos, especulan con la posibilidad de un anuncio de compromiso o incluso de boda. Su copyright suena a cuento de hadas, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Recordemos que ambos han tenido relaciones públicas desde Erkenci Kuay, algunas muy serias que otras. De Mehmet, por ejemplo, estuvo casada, pero ese capítulo ya quedó superíndice 3 a true de ese Can. Por su parte, también copyright N ha tenido sus idas y venidas en el amor. Y aunque ambos han negado cualquier relación superíndice 3N sentimental en el presente, la llama de la esperanza nunca se ha apagado por completo. ¿Qué copyright pruebas o indicios tenemos para creer que algo realmente estuvo pasando? Bueno, en primer lugar, el silencio. El silencio. En las últimas semanas, tanto Can como de Mehmet han evitado hablar directamente sobre el tema. Han respondido a preguntas sobre sus proyectos profesionales, sobre sus planes para el futuro, pero han sido muy evasivos cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación superíndice 3N. Algunos dirán que esto no significa nada, que simplemente están siendo discretos. Pero otros como nosotros vemos en este silencio una estrategia, una forma de generar expectativa y de mantener a los fanáticos enganchados a la espera de una gran revelación superíndice 3N. Además de ese hay más menos os detalles que no podemos ignorar.
Interacciones en redes sociales, likes y comentarios sutiles que han sido interpretados como seu más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3n. Fotos antiguas que han vuelto a circular con fuerza, alimentando la nostalgia y los recuerdos de aquellos tiempos dorados. Incluso algunos fanáticos han notado que Khan y Demet han estado frecuentando los mismos lugares, aunque no se les ha visto juntos en público. Podrá ser coincidencia, claro que sí, pero en el mundo del chisme, las coincidencias no existen. Y luego en las fuentes cercanas a la pareja. Algunos periodistas de espectáculos turcos conocidos por tener buena información superíndice 3n de primera mano, han insinuado que algo se estuvo cocinando entre Khan y Demet. No han dado detalles concretos, pero han dejado entrever que la fecha del 10 de marzo de 2025 es significativa y que debemos estar atentos a las novedades. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Sabemos que los rumores a veces pueden ser más menos osos, y que las expectativas demasiado altas pueden terminar en decepciones. Por eso vamos a analizar la situación superíndice 3n con objetividad y a considerar todas las posibilidades. Una opción superíndice 3n, menos emocionante pero igualmente plausible, es que Khan y Demet copyright n planeando una campaña más menos a publicitaria juntos. Ambos son figuras muy populares y cotizadas en el mundo del marketing, y será una estrategia inteligente unirlos para promocionar una marca o un producto. Podrá tratarse de una marca de ropa, de perfumes, de productos de belleza o incluso de una campaña más menos asocial. Será una forma de capitalizar la fama y la química que existe entre ellos, sin necesidad de involucrar sentimientos personales. Otra posibilidad es que copyright n trabajando en un proyecto Venu Copyright Fico en conjunto. Ambos son conocidos por su compromiso con causas sociales y por su labor humanitaria. Podrán estar preparando una campaña más menos a de recaudación superíndice 3n de fondos, una visita a un orfanato o un hospital, o cualquier otra iniciativa que les permita ayudar a los necesitados. Será una forma de utilizar su influencia y su popularidad para hacer el bien en el mundo. Pero seamos honestos, lo que todos queremos creer es que Khan y Demet se han dado una segunda oportunidad en el amor. Que han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores y que dispuestos a construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Que la pasión superíndice 3n que vimos en Erkenzikwai era real y que aún sigue viva en sus corazones. Si esto fuera cierto, será una historia digna de una película romántica. Dos superíndice 3 venes actores que se enamoran en el set de una serie, que viven un romance apasionado pero efímero, que se separan por diferentes motivos y que aún más menos después copyright se reencuentran y se dan cuenta de que su amor sigue siendo tan fuerte como el primer dúo. Será un final feliz que todos los fanáticos estarán esperando celebrar. Pero como dije antes, no podemos dejarnos llevar por la fantasía. Debemos ser realistas y esperar a que Khan y Demet confirmen o desmientan los rumores. Solo ellos saben la verdad sobre lo que estuvo pasando entre ellos. Mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones en redes sociales. Podemos seguir más menos ando con un reencuentro amoroso y con una nueva serie protagonizada por ambos. Podemos seguir apoyando a Khan y a Demet en sus proyectos individuales y esperando que el destino los vuelva a unir. Lo que es seguro es que la fecha del 10 de marzo de 2025 marcará un antes y un después copyright en la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ya sea que se trate de un anuncio profesional, de un compromiso personal o simplemente de una estrategia de marketing, esta fecha quedará grabada en la memoria de todos los fanáticos que han seguido su carrera con pasión superíndice 3n y dedicación superíndice 3n. Asu que copyright n atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque aquí les traeremos todas las novedades y los detalles de esta noticia bomba. No se pierdan ni un solo detalle, porque sabemos que quieren estar informados de todo lo que pasa con Khan y Demet. Mientras tanto, quiero saber su opinión superíndice 3n. Copyright creen que va a pasar el 10 de marzo de 2025? ¿Creen que Khan y Demet se reconciliaron? ¿Les gustará verlos protagonizar una nueva serie juntos? ¿O creen que se trata de algo completamente diferente? Dejen sus comentarios aquí abajo porque queremos saber qué copyright piensan ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de misterio y emoción superíndice 3n.
Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo de la noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado todas las posibilidades, desde un reencuentro amoroso hasta un proyecto profesional en conjunto. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los indicios que apuntan a que algo grande está a punto de suceder. Recuerden, la fecha clave es el 10 de marzo de 2025. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que pase con Can y Demet. Queremos agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, antes de despedirnos, queremos invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright opinan sobre esta noticia bomba y qué copyright esperan que suceda el 10 de marzo de 2025. ¿Creen que Can y Demet se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Queremos leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compartan. O con todos sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por compartir su pasión Superíndice 3N por las estrellas turcas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan la esperanza, porque en el mundo del amor y del espectáculo, todo es posible. Adiós. ******. Pero esperen, que aún hay más. Como buenos detectives del corazón Superíndice 3N y del celuloide, no podemos quedarnos solo con lo que vemos a simple vista. Necesitamos excavar más profundo, analizar cada detalle con lupa, y explorar todos los recovecos de esta historia que tiene a medio mundo en ascuas. Asu que prepúrense porque vamos a adentrarnos a UNMUS en el universo de Can y Demet, con datos exclusivos, entrevistas imaginarias, y un análisis psicolu Superíndice 3 gico de lo que podrá estar pasando por sus cabezas. Primero, recordemos el impacto monumental que tuvo Erkenci Kuay. No fue solo una serie de televisión Superíndice 3N, fue un fenómeno Superíndice 3 cultural. La historia de Sanemican cautivó Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama fresca y original, a sus personajes en traumas menos hables, y sobre todo, a la química explosiva entre sus protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir no solo interpretaron a la pareja perfecta, sino que también copyright N transmitieron una autenticidad y una pasión Superíndice 3N que traspasaban la pantalla. Era imposible no creer en su amor, no suspirar con sus encuentros, no sufrir con sus separaciones. Esa magia, esa conexión Superíndice 3N especial, fue lo que generó Superíndice 3 la ilusión Superíndice 3N de que su romance era real. Los fanáticos se negaban a creer que Can y Demet eran solo amigos, que su química era solo actuación Superíndice 3N. Querían creer que detrás de las CU maras, también copyright N agua amor, pasión Superíndice 3N y deseo. Y aunque ambos negaron repetidamente cualquier relación Superíndice 3N sentimental, la esperanza nunca murió Superíndice 3. Ahora bien, analicemos el comportamiento de Can y Demet después copyright S de Erkenci Kuay. Ambos siguieron caminos diferentes, exploraron otras relaciones, y se enfocaron en sus proyectos profesionales. Demet se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koa Párrafo, pero su matrimonio duró Superíndice 3 poco más de una o más menos o Can, por su parte, también copyright N tuvo relaciones públicas, pero ninguna de ellas pareció llenar el vacuo que había dejado Erkenci Kuay. Podrá ser que ambos se dieran cuenta de que nunca encontraron a nadie que los entendiera y los amara como lo hicieron el uno al otro. Podrá ser que la fama y el copyright sito los cegaran, y que solo ahora, con la perspectiva del tiempo, se den cuenta de lo que realmente importa. Imaginemos una conversación Superíndice 3N entre Can y Demet, aún más menos os después copyright S de Erkenci Kuay. ***Can con voz nostálgica, Demet, ¿te acuerdas de aquellos días en el set? Era muy jico, ¿verdad? Nunca he sentido una conexión Superíndice 3N asu con nadie ****. Demet con una sonrisa melancu Superíndice 3 lica su Can. Fue una copyright poca muy especial en mi vida. Éramos Superíndice 3 venes, apasionados, y tenuamos el mundo a nuestros pies.
Asterisco asterisco can asterisco asterisco, y por Q copyright lo dejamos escapar. Por Q copyright no luchamos por nuestro amor. Asterisco asterisco Demet asterisco asterisco, éramos demasiado ju superíndice 3 venes, can. Tenuamos miedo al compromiso a la presiu superíndice 3n de los medios, a la opiniu superíndice 3n pública. Y además ambos tenuamos nuestros propios sueu más menos os y ambiciones. Asterisco asterisco can asterisco asterisco, pero ahora me doy cuenta de que mi mayor sueu más menos o eras te. Y que ninguna ambiciu superíndice 3n vale la pena si no puedo compartirla contigo. Asterisco asterisco Demet asterisco asterisco con lugrimas en los ojos, yo también copyright nt estrau más menos can. Estrau más menos tus besos, tus abrazos, tus bromas, tu apoyo. Estrau más menos sentirme amada y valorada como me hago a sentirte. Un silencio incu superíndice 3 modo se apodera de la habitaciu superíndice 3n. Asterisco asterisco can asterisco asterisco, ¿crees que es demasiado tarde para nosotros? ¿Crees que podemos darnos una segunda oportunidad? Asterisco asterisco Demet asterisco asterisco con una mirada llena de esperanza, nunca es demasiado tarde para el amor, can. Pero tenemos que ser honestos el uno con el otro, y estar dispuestos a luchar por lo que queremos. Can y Demet se toman de las manos, y una chispa vuelve a encenderse entre ellos. Por supuesto, esta es solo una escena imaginaria, pero refleja el sentimiento de muchos fanúlticos que sueu más menos han con un reencuentro entre Can y Demet. Y la fecha del 10 de marzo de 2025 alimenta a UNMU, esa ilusiu superíndice 3n. Ahora bien, analicemos las posibles razones por las que Can y Demet podrán estar planeando un anuncio importante para esa fecha. Asterisco 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 una nueva serie o película asterisco asterisco como mencionamos antes, esta es una de las opciones probables. Los productores saben que una nueva serie protagonizada por Can y Demet será un copyright sito asegurado, y que los fanúlticos estarán ansiosos por verlos juntos en la pantalla una vez ambos actores han expresado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Asterisco 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 un anuncio de compromiso o boda asterisco asterisco aunque suena a cuento de hadas, esta posibilidad no puede descartarse por completo. Recordemos que Can y Demet son figuras muy queridas por el público, y que su vida sentimental siempre ha generado mucho interu copyright s. Un anuncio de compromiso o boda será una noticia bomba que dará la vuelta al mundo, y que hará muy felices a sus fanúlticos. Asterisco 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 una campau más menos a publicitaria asterisco asterisco esta es una opción superíndice 3n menos emocionante, pero igualmente plausible. Can y Demet son figuras muy populares y cotizadas en el mundo del marketing, y será una estrategia inteligente unirlos para promocionar una marca o un producto. Asterisco 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 un proyecto Venu copyright fico asterisco asterisco ambos actores son conocidos por su compromiso con causas sociales y por su labor humanitaria. Podrán estar preparando una campau más menos a de recaudaciu superíndice 3n de fondos, una visita a un orfanato o un hospital, o cualquier otra iniciativa que les permita ayudar a los necesitados. Asterisco 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 un documental sobre su vida asterisco asterisco podrán estar preparando un documental donde revelen detalles de su vida personal, sus experiencias en la actuaciu superíndice 3n, y su relaciu superíndice 3n con los fans. Asterisco 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 un libro autobiográfico asterisco asterisco podrán estar escribiendo un libro autobiográfico donde cuenten sus experiencias, sus pensamientos y reflexiones sobre la vida y la fama. Asterisco 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 el lanzamiento de una marca propia asterisco asterisco podrán estar lanzando una marca propia de ropa, accesorios, productos de belleza o cualquier otro producto que les guste y les apasione. Pero ¿Q copyright dice la numerologua sobre la fecha del 10 de marzo de 2025? Los expertos en numerologua se han pronunciado al respecto, asegurando que esta fecha es muy significativa para Can y Demet. El número 10 representa el copyright sito, la ambiciu superíndice 3n y el liderazgo. El número 3 representa la creatividad, la comunicaciu superíndice 3n y la expresiu superíndice 3n. Y el número 2025 representa un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse y para alcanzar los sueños más menos os. En conjunto, estos números sugieren que Can y Demet están a punto de embarcarse en un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de copyright sito, felicidad y amor. Y no olvidemos el poder de las redes sociales.
En la era digital, las redes sociales son el principal canal de comunicación superíndice 3N entre las celebridades y sus fanúlticos. Khan y Demet son muy activos en las redes sociales, y suelen compartir fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores. En las últimas semanas han aumentado las interacciones entre ellos en las redes sociales, lo que ha alimentado a UNMU-S los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Algunos fanúlticos han notado que Khan y Demet han estado dándole like a las mismas fotos, comentando las mismas publicaciones, e incluso utilizando los mismos emojis. Estos más menos os detalles, que podrán parecer insignificantes, son interpretados por los fanúlticos como más menos sales de que algo estuvo pasando entre ellos. Incluso algunos han analizado los patrones de sus publicaciones, encontrando similitudes en los horarios, en los lugares que visitan, y en los mensajes que transmiten. Todo esto ha generado una gran expectativa entre los fanúlticos, que esperan ansiosamente el anuncio del 10 de marzo de 2025. Ahora hablemos de los obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N entre Khan y Demet. ***** Sus compromisos profesionales **** Ambos actores tienen agendas muy apretadas, con proyectos en diferentes partes del mundo. Podrá ser difícil para ellos encontrar tiempo para dedicarse el uno al otro. ***** La presión superíndice 3N de los medios **** La vida sentimental de Khan y Demet siempre ha sido objeto de atención superíndice 3N mediática. Podrá ser difícil para ellos mantener una relación superíndice 3N privada y alejada de los focos. Sus diferencias personales aunque la química entre ellos es innegable, Khan y Demet también copyright N tienen personalidades muy diferentes. Podrá ser difícil para ellos superar sus diferencias y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. El miedo al fracaso ambos actores han experimentado decepciones amorosas en el pasado. Podrán tener miedo de volver a enamorarse y de sufrir otra vez. A pesar de estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Los fanúlticos creen que el amor puede superar cualquier barrera, y que Khan y Demet están destinados a estar juntos. Mientras tanto podemos seguir más menos especulando y compartiendo nuestras opiniones en redes sociales. Podemos seguir apoyando a Khan y a Demet en sus proyectos individuales, y esperando que el destino los vuelva a unir. Lo que es seguro es que la fecha del 10 de marzo de 2025 será un día superíndice 3 rico para todos los fanúlticos de Khan Yaman y Demet Özdemir. Estaremos atentos a cualquier novedad, y les mantendremos informados de todo lo que pase. Que no se pierdan ni un solo detalle, porque la historia de Khan y Demet aún no ha terminado. Ahora llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre la noticia bomba de Khan Yaman y Demet Özdemir y la fecha 10 de marzo de 2025. Hemos explorado todas las facetas, desde los recuerdos de Erkencikus hasta las posibilidades que se abren en el futuro. Os sopesado los rumores, las especulaciones y los hechos tangibles. Lo más importante es recordar que independientemente de lo que suceda el 10 de marzo de 2025, el cariño y la admiración que sentimos por Khan y Demet como artistas y como personas siguen intactos. Su talento, su dedicación y su carisma nos han regalado momentos inolvidables y seguirán haciéndolo en el futuro. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué creen ustedes que sucederá? ¿Se animan a compartir sus teorías, sus deseos y sus predicciones en los comentarios? Queremos saber qué piensan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco, para debatir, para reír y sobre todo, para disfrutar juntos de las noticias, los chismes y los análisis más jugosos. Así que no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo, darle like a este contenido si les gustó y compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Khan y Demet. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y mantengan la esperanza encendida. Porque, como siempre decimos, en el mundo del amor y del espectáculo, todo es posible. Adiós.